Buenas tardes, mis queridos amigos. Llegamos a un programa más de Ética y Vida y en esta ocasión pues traemos un programa un poco diferente donde vamos a tener el testimonio de una persona. Me gustaría presentar pues como a la doctora Margarita Romero, quien ya nos ha acompañado en programas anteriores, y su paciente Michelle de López. Bienvenidas. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema del día de hoy, que es un embarazo de alto riesgo, ¿verdad? Me gustaría empezar por la doctora de Romero, que nos diga un poco sobre la antesala de este caso y luego el que más nos importa, pues el testimonio de Michelle. Bueno, sí, gracias, buenas tardes y agradezco esta invitación. Ver a Michelle para mí es importantísimo. Hay una serie de emociones encontradas, pero principalmente es la alegría de saber de que pese a las circunstancias que ella pasó, está acá feliz y tiene a sus niños. Bueno, la situación de Michelle, o si lo queremos enfocar, el manejo de un embarazo de alto riesgo es aquel embarazo que viene con una circunstancia específica que permite una atención integral, compleja, multidisciplinaria, por el bien de la paciente y del bebé, ya sea que porque tenga una patología de base, la mamá, o porque simplemente el embarazo trae un agregado que va a tener que requerir de toda una atención profesional. Entonces podemos decir que hablar de embarazo de alto riesgo pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Y como le explicaba, una situación materna o propiamente el embarazo. Entonces, el caso de Michelle se define de esa manera. Fue un embarazo de alto riesgo que necesitó de la ayuda profesional de un grupo médico integrado para poder manejar tanto a la madre como al niño. Me gustaría, doctora, que nos diga para nosotros los que no somos médicos y queremos entender un poco como cuál fue el diagnóstico, qué era lo que sucedía. Bueno, la situación fue así. El diagnóstico se hace, el tercer bebé, el cuarto bebé de Michelle, y traía una ultrasonografía en donde se hacía ver de que el bebé estaba implantado en un lugar no apropiado dentro del útero. Podríamos decir, es una modalidad ectópica, ¿sí? Pero no necesariamente porque estaba fuera del útero. Entonces, el diagnóstico, aunque parecía un poco temprano, porque Michelle andaba como por 7 semanas, 6, 7 semanas más o menos cuando se supo ese diagnóstico, el bebé, digamos, se implantó en la cicatriz de sus cesáreas. Entonces, cuando uno se pone a pensar en la cicatriz de las cesáreas, estamos hablando del lugar que no es el más fuerte, ¿verdad? Que ha tenido situaciones, esa parte del útero donde hubo corte, donde hay una cicatrización. Entonces, esa era una modalidad, pues increíblemente no es una cuestión frecuente, ¿verdad? Pero estaba ahí, ¿verdad? Era cuestión del tiempo para terminar de corroborar ese diagnóstico. Entonces, claro, un bebé de 7 semanas no ocasiona un problema serio a la madre en ese momento cuando uno empieza a plantearse cómo vamos a manejar este caso. Entonces, eso es lo que podemos decir, que fue un bebé que se implantó en la parte más débil del útero donde ella tenía sus cicatrices por sus cesáreas. Michelle, me gustaría a este momento de que llegue el diagnóstico, ¿qué le dicen? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo lo aborda con su esposo? ¿Y cómo empiezan a hacer esta decisión por la vida? Cuando me dieron el diagnóstico inicial, es difícil entenderlo para empezar, como usted dice médicamente, ¿qué me están queriendo decir, verdad? Nos lo fueron explicando muy despacio y yo iba entendiendo que era una situación muy difícil tanto para mi bebé como para mí. Mi esposo estaba conmigo también, saliendo del médico, pues ambos nos pusimos a llorar porque tenemos 3 hijos y este era mi 4.º hijo. O sea, cada hijo súper deseado, súper amado, entonces nos estaban planteando una situación muy compleja.
inicialmente yo dije, yo quiero tener mi bebé. O sea, yo quiero intentar tener mi bebé. Y empecé a pensar, ¿qué voy a hacer? Lo planteé a mis familiares, lo platicábamos con mi esposo. Mi esposo me decía de mucho miedo. Al principio él, o sea, yo muy firme al principio y él con muchísimo miedo del tema. Me decía, tenemos otros 3 hijos, ¿verdad? Es normal que él se lo plantee porque decía, al final del día, si uno lo piensa, ¿qué puede pasar? Bueno, sí, me puedo morir, ¿verdad? Y él se va a quedar con otros 3 niños. Y buscamos ayuda. Yo busqué ayuda a través de mi hermana conocía a Margarita, y plantear el problema, ¿verdad? Llevarle, que ella viera todo cómo estaba y cómo se podía manejar. Y la idea en ese momento, lo hablábamos con mi esposo, nos pusimos de acuerdo, veámoslo, ¿verdad? Como dice Margarita al inicio, no era un riesgo inminente, ¿verdad? No era en ese momentito que ya tenía yo que hacer algo, ¿verdad? Nada. Buscar un médico que me acompañara. Y eso creo que cuando escucho tantos casos, digo, aquí en el país hay médicos, o sea, hay opciones. Y yo no era que tenía un seguro que me iba a cubrir, o sea, toda la complicación, no, o sea, no lo tenía. Y aún así decidir enfrentar el problema. O sea, hablábamos con mi esposo, lo que toque, ¿verdad? Si toca vender algo, si toca hacer algo, o sea, o pagarlo a plazos o qué sé yo, ¿verdad? Tener como claro qué se quiere, ¿verdad? Y lo que queríamos, así como hubiera peleado por cualquiera de mis hijos, es como que me dieran un diagnóstico de cualquier hijo, yo diera mi vida, y creo que cualquier mamá lo puede entender, diera su vida por cualquier hijo. Un hijo adentro que todavía no lo conozco, o uno que esté afuera, ¿verdad? Luego fue avanzando con Margarita, de verdad, un gran apoyo. Se apoyó con otros médicos con los que también recurrentemente los estuvimos viendo, y había uno de los médicos que me dijo algo que siempre me impactó y lo tenía yo aquí todo el tiempo: la vida busca su curso, me dijo. La vida va a buscar su curso. Ya va a ver, me decía, y me daba mucho ánimo, mucha fe en Dios también. O sea, en ese momento, de verdad, solo me imaginaba, Dios mío, ¿por qué nos has puesto esta prueba que es tan difícil, verdad? Pero a la misma vez me contestaba, esto es lo mío, esto me tocó a mí, a otros les toca un niño enfermo, a otros les toca una enfermedad, un cáncer, a mí me toca esta situación. No es una enfermedad, es un bebé que viene, y lo veíamos en la ultra y era impresionante cómo Mariana, se llama mi hija, cómo Marianita brincaba. Yo decía, ella me grita vida, o sea, me grita. Entonces creo que eso es bien importante, ¿verdad? No hablan, pero la vida está ahí, ¿verdad? Me gusta mucho eso, de que al final cuando uno esté en una situación complicada y ve la ultra, que eso ayuda. El tema que desgraciadamente para mucha gente en nuestro país no tiene esa oportunidad, porque la seguridad social o en los hospitales públicos creo que programan 1 o 2 ultras durante todo el embarazo. Entonces, sí es importante decir que no necesariamente ese riesgo conlleva algo catastrófico o invita a que hagamos algo peor aún. Y si lo llamamos por tal, o sea, no invita a un aborto, o sea, invita a mi siguiente pregunta, y es, doctora, me gustaría que hablara un poco de ese equipo multidisciplinario que se conformó, y también es válido decir que en ciertos centros de asistencia pública también se pueden dar. Claro, así es. Incluso nosotros tenemos dentro de lo que es la ginecología, los perinatólogos, los médicos que están en cuidados intensivos siendo ginecólogos, o sea, hay una subespecialidad. Ya no es de hace 30, 40, 50 años que el ginecólogo hacía todo y lo sabía todo y lo arreglaba de alguna manera como fuera. Ahora uno dice, pues si ha evolucionado tanto la ciencia, cuántas subespecialidades, cuántas oportunidades hay de ir creciendo en ese conocimiento. Eso es lo que hizo que en un momento dado
mire, créame, tal vez no me lo preguntó a mí, pero no me lo ha preguntado aún, pero yo también me senté cuando ella se fue y dije, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿verdad? Porque también uno, el médico, uno sabe que uno quiere cuidar de la vida de la madre como del hijo, y entonces en ese momento, pues yo también busqué una ayuda, ¿verdad? Y entonces esa ayuda con una persona que es maravillosa, es el doctor Roberto Peñachán, que es ginecólogo también, que trabajamos en equipo. Entonces, creo que él fue lo que le dijo, la vida tiene su curso, yo lo conozco, es una persona bien especial. Entonces, decidimos empezar a investigar más. Teníamos que, si no es frecuente, si eso es de uno, ¿qué le voy a decir? Yo creo que andamos arriba de 1000 embarazos, que puede ocurrir una cosa así. Entonces dijimos, bueno, lo vamos a manejar profesionalmente. Y eso fue lo que hicimos. Buscamos las personas que nos acompañaron, desde el perinatólogo, el ultrasonografista, teníamos un intensivista, teníamos el especialista, el radiólogo, que es el que le hacía la resonancia, y no era cuestión de decir, a ver, ¿qué nos dicen? Nosotros nos programamos, ¿qué esperábamos a las 20 semanas? Cuando llegó a las 20 semanas, yo digo, Dios mío, ya superó las 20 semanas del embarazo. Ahí donde, entonces es un proceso, ¿me entiendes? Uno no puede quererlo arreglar todo desde el inicio, porque si la ansiedad también a uno lo puede, digamos, comer, pues, ¿verdad? En ese aspecto. Entonces eso fue lo que hicimos, y formamos ese equipo. Y nos fuimos cada semana, o sea, ella desde sus controles, que al inicio estaban espaciados, a después a estarla viendo a los 15 días, a la semana, estarla viendo semanalmente, tener una comunicación totalmente directa, decir, algo no está bien, nos habla. Teníamos ya el hospital donde se le iba a atender. Empezamos a preparar unidades de sangre porque sabíamos que podíamos utilizarla. Ocupamos uno de los médicos anestesiólogos increíbles, que es el doctor Reyes Perdomo, que él maneja las patologías de alto riesgo en las pacientes embarazadas. Entonces, no quiero decir, usted dijo una cosa, que hay a nivel institucional o a nivel de salud pública no podrán contar con el equipo, pero podríamos decir, ¿por qué las políticas de salud no podrían incluir, mantener un equipo así para poder manejar? Esto no es lo común, no estamos hablando de que de 3 mujeres, una termina con un embarazo de esta manera. Entonces, son esas eventualidades que son, gracias a Dios, son excepciones, que nosotros podemos ver de qué manera se puede manejar estos casos. Y así lo hicimos. Quiero interrumpirle aquí porque, pues, como siempre, el tiempo se nos hace corto en la televisión, pero volvemos con más después de este corte. Siempre está de tu lado. Espera por ti. Te muestra señales. Te alimenta. Seas como seas, hagas lo que hagas, estés donde estés, Dios siempre te envía señales. Sintoniza tu nuevo canal católico. TVK, la señal que te transforma.
Volvemos con más de Ética y Vida, pues como estábamos hablando con la doctora Margarita de Romero, quien es ginecóloga, y su paciente Michelle de López, quien nos trae el día de hoy su testimonio. Doctora, para terminar un poco la idea que traíamos del segmento anterior, hacer estos equipos multidisciplinarios no debería ser algo del otro mundo, pero lo que más requiere es de un cuidado cada vez más, conforme va avanzando el embarazo, cada vez más corto. Sí, así es, o sea, eso es lo importante. Por eso le decía yo hace un momento, no era cuestión, no se puede ir a improvisar. O sea, claro, en la medicina no es 2 más 2 igual 4. Cada paciente y cada caso es totalmente diferente. Y alguien con una experiencia, nosotros habíamos encontrado de embarazos que llegaban a las 34 semanas. Y algunos decían, hemos llegado a las 36, pero estos niños nacen antes. Pero como Michelle tenía la situación de tener cesáreas anteriores, tal vez esa posibilidad no se iba a dar. Entonces, llegar a las 32 semanas, pues, cada semana era saltar de alegría con ella. Ya pasamos 28, ya estamos en la 30. Eso significó también ir preparando a la bebé, ¿verdad? Haciendo la maduración de sus pulmoncitos y como le dije hace un momento, o sea, todas aquellas situaciones que iban a acompañar en el momento del parto. Bueno, muy bien, y esto es ya de todo lo científico y todo lo que implicó pues para que esto llegara con éxito. Michelle, conforme fue avanzando ese embarazo, asumo las 20 semanas es un hito, pero las 28 semanas es un gran hito, donde ya pues ya me imagino que ahí casi que uno empieza más o menos a respirar. Me gustaría un poco de parte de ustedes como familia, cómo fueron viviendo conforme se fue complicando un poco la cosa, porque sabemos que esto aprieta un poco el bolsillo por aquí, implica un sacrificio de la mamá que tiene que estar acostada, o sea, el trabajo, los otros hijos, es decir sí a la vida no es así de fácil. Definitivamente, a medida fue avanzando el embarazo, pues lo que decía Margarita, el día a día, ¿verdad? Cada día, y ella me lo decía mucho, vivamos cada día, ¿verdad? No comamos ansias de cómo va a ser en el futuro. Eso me ayudaba mucho. Y no puedo dejar de decir la confianza en Dios, de verdad, ponerse uno en las manos de Dios, lo que tú quieras. O sea, aquí quiero vivir para poder cuidar a mi hija y a mis hijos y quiero que mi hija viva, ¿verdad? Pero la confianza en Dios me dio mucha paz durante esta temporada. Me decía la gente de mi trabajo, no puedo creer que estés tranquila contando el tema, ¿verdad? Yo embarazada, hasta donde pude llegar al trabajo, íbamos semana a semana preguntándole a Margarita, ¿puedo ir a trabajar? Y iba a trabajar, y así, cada cosa. Siempre muy cerca de un hospital, habían cosas que se tomaban en cuenta. No hacíamos viajes de familia para afuera porque tenía que estar cerca de un hospital. En cualquier momento se podía reventar el útero y yo tenía que correr a un hospital. Con mi esposo tomábamos tiempos, cuánto nos tomaba y en hora de tráfico y cómo vamos a hacer. Y después, bueno, calma, confianza en Dios, ¿verdad? Llegó un momento en que decíamos nos cambiamos de casa porque estábamos viviendo un poco más lejos. Todas esas consideraciones. En el trabajo, todos muy enterados y todos muy dispuestos que si pasaba algo me iban a llevar. O sea, ya teníamos hasta eso preparado, ¿verdad? Creo que también algo que en mi mente, y le trataba de transmitir esto a mi esposo, yo no me voy a agregar ni un día más de vida. O sea, si Dios ha decidido hasta aquí, es hasta aquí, realmente. Tan difícil como pueda parecer, con un bebé que ojalá naciera bien, ¿verdad? Con otros 3 niños, pero yo no me voy a agregar ni un día más a mi vida. Eso es 1. Y 2, que pensé muchísimo, y lo dije en el segmento anterior, 1 por un hijo da la vida, de verdad. Entonces, son dos cosas que se me venían a la mente, y poner todo lo humano, porque tampoco, me voy a dejar y hay que vea cómo sale, ¿verdad? Todo lo humano era ir donde los médicos adecuados. Y ellos, yo veía, estaban poniendo todo lo humano también, todo su conocimiento. De hecho, estando en el parto, yo estuve despierta al inicio, logré ver a mi bebé y después me empecé a sentir que me iba. Y veía todo el equipo médico y con una confianza en Dios, de verdad que iba a salir. Y solo le dije a Dios,
tengo 3 hijos más, quiero vivir. Y me anestesiaron, y ya después, hasta que abrí los ojos como a las 7 de la noche, porque me acuerdo que tenía un reloj ahí enfrente. De verdad que es una experiencia que Dios me permitió vivir, es una oportunidad, o sea, de verdad. Yo sé que hay casos, el mío es un caso particular, y a lo mejor hay otros casos en donde he escuchado mucho el tema del aborto, y hay casos difíciles, pero la vida de verdad tiene su curso. Si viene, o sea, si ya está un bebé implantado, ya, bueno, no puedo decir los términos técnicos, pero ya es una vida que Dios la quiere con todas las dificultades con las que pueda iniciar la vida, podemos decir. Pero es una vida que ya Dios la definió así, que está para algo. Yo creo que mi Mariana tiene un propósito grande, así como cada uno de nosotros lo tenemos, ¿verdad? Así es que eso. En la parte de la pareja, o sea, me gusta mucho que habla mucho del apoyo del esposo, de que el esposo se tomaba esta molestia de que ver de los tiempos, etcétera. Yo creo que eso también es primordial, ¿verdad? Y es un apoyo que para ese sí a la vida también es necesario. Hay gente que no tiene esa oportunidad, entonces, ¿cómo podríamos, o sea, una palabra de aliento para alguien que nos puede estar viendo ahorita y esté en una situación difícil, qué es lo que usted le diría? Definitivamente, y regreso, la confianza en Dios. En ese momento yo tenía a mi esposo, tenía a mi pareja, y hizo un esfuerzo extraordinario, o sea, él hacía todo lo de la casa. Estaba mi mamá también, ¿verdad? Apoyarnos de quien esté cerca, y a veces hasta los que uno menos espera, de verdad, la gente de mi trabajo, o sea, el que se me cruzaba, todo mundo muy pendiente de uno. O sea, si de verdad no hay una pareja, créamelo que si conocen su caso, hay tanta gente dispuesta a ayudar. Creo que eso también es algo bueno, porque es importante, a veces uno se lo calla y es la tristeza y todo lo demás no ayuda. Llega alguien ofreciendo la solución equivocada y pues eso nos lleva a hacer cosas malas. Sin embargo, yo también por experiencia propia puedo decirlo, si uno cuenta su problema, la gente está más dispuesta a ayudar, a colaborar y a ayudarnos a encauzarnos hacia las personas correctas, dígase a los médicos correctos. Y esto creo que es importante decirlo, porque no todos los médicos, o sea, hay médicos que pueden ser, digamos que más prácticos y solo deshagámonos de este problema, y literal, así es. ¿Cómo decir un médico que tenga para nosotros en algún punto que nos dijera un doctor, hay vida, adelante? Eso te cambia totalmente tu panorama. Entonces, doctora, me gustaría del otro punto de vista, cuando usted recibe un diagnóstico así, ¿cómo se debería de tratar? Bueno, ese punto quería que lo tocáramos. Los médicos no podemos atribuir, especialmente estoy hablando de los ginecólogos, quién debe de vivir y quién no debe de vivir. Nosotros estamos preparados para la atención tanto de la madre como de ese bebé. El mencionar de que un médico, obviamente es importante que esté preparado, que tenga, digamos, la capacidad de poderlo hacer. Y yo creo que es bien importante ejercer un liderazgo, porque cuando una situación se presenta de esa manera, uno solo, como cualquier cosa, como una pareja, como una compañía, como una asociación, lo que sea, uno solo no puede manejar una cosa tan delicada como en el caso de Michelle. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, ¿qué se necesita? Primero, la ética, el valor de la persona, el valor de la vida. Ser consciente de que manejar un caso de eso implica esfuerzo, implica entrega. Nosotros también hemos tenido que sacrificar cosas. Yo recuerdo que yo salí unos días, porque tuve que salir del país, porque yo ya estaba programada para salir, pero el doctor Peñachán se quedó y la cuidó. Yo regreso, él sale y así, o sea, no la dejamos sola. Entonces, digamos que para mí ese es el mensaje. Casos, y es muy humano decir, no estoy preparado para manejar ese caso, pero soy una persona portadora que puedo motivar personas que me pueden apoyar y por tanto ejercer
un grupo de atención para poder ayudar a la paciente. Entonces, eso es lo que yo creo. Mire, tal vez algo que para mí es bien importante decirlo. No era una obsesión de decir que ella tenía que llegar a 7 meses, a 8 meses, a 9 meses. Éramos conscientes de que de un momento a otro se podía intervenir y hay que tenerlo claro, no decir, que se estalle o que se muera. No, yo quiero dejar bien ese mensaje para mis colegas. Si hubiera sido necesario intervenir cuando ella tenía 4 meses por las circunstancias complicadas, lo íbamos a hacer, porque el objetivo era manejar una complicación, no querer ir a terminar el embarazo por temor, no me quiero estresar, no. Entonces, eso es lo primero. Y segundo, que no es cuestión de decir, mejor termino las cosas así porque no quiero que esto se vaya a complicar. Entonces, hay 2 maneras, ¿verdad? Eso, lo primero ha sido actuar lo que se llama el aborto indirecto, ¿verdad? Que por alguna razón médica, especialmente que está poniendo en peligro la vida de la madre, uno maneja la complicación y por esa complicación puede terminar el embarazo. Entonces, yo creo que eso para mí es bien importante y yo animo a mis colegas que sigamos preparándonos. Los jóvenes que vienen tienen todavía más retos porque tienen a favor todo lo que está evolucionando, todo lo que la ciencia alcanza. Entonces, hay que poner como un mensaje, si la ciencia me ofrece algo y es éticamente correcto, pues hay que darle. Pero a veces la ciencia me ofrece algo que no es ético y esa es la diferencia. Entonces hay que educar esa parte humana y ética en todos los médicos jóvenes que vienen atrás de nosotros. Quiero enfatizar un poco algo que usted dijo, y es que el aceptar llevar un caso complicado no es una negligencia, porque es decir, en el momento que, como usted lo dijo, si hay una necesidad de intervenir, se hace, pero no se interviene para evitar una complicación o por cualquier cosa, que eso es peor aún. Ahora tenemos pues una linda niña con seguridad que tiene casi 2 años. Ya cumplidos. Entonces, ese es el fruto y ese es en lo que buscamos también hasta cierto punto, pues buscando médicos cada vez más éticos. Me gustaría, Michelle, unas palabras de cierre sobre toda la experiencia. Que de verdad me gustó mucho, me lo decían y me lo repetían, las 2 vidas son importantes. Creo que eso le ayudó mucho a mi familia, porque mi familia a lo mejor sufría más que yo quizás. Las 2 vidas, vamos a defender las 2 vidas, no es el bebé y tu mamá no importás porque la bebé viene empezando la vida, no, éramos las 2. Y la otra es mucha confianza en Dios y ponerse en buenas manos, en ese equipo médico que hay disponible en nuestro país y que pregunten, infórmense, o sea, no tomar una decisión para salir del problema rápidamente, no, ¿verdad? Sí es importante buscar a las personas adecuadas, ¿verdad? No quedarse con un primer diagnóstico, ir a buscar, ¿verdad? ¿Qué ofrece nuestra medicina? Y creo que cada vez va avanzando más y se tiene todo para que uno pueda salir adelante. Perfecto. Bueno, y con esto llegamos al final del programa. Muchísimas gracias a las 2 por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana.